Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Nuestro tema de hoy nos lleva hasta la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, país que fue nuevamente sacudido por un atentado que revivió los fantasmas de la guerra que la sociedad colombiana esperaba no volver a vivir, con los pasos que ha dado hacia la paz y hacia la reconciliación, tras un acuerdo que ya alcanzó el gobierno de ese país con la antigua guerrilla de las FARC y también a través de una mesa de diálogo que está avanzando con la guerrilla del ELN, un grupo guerrillero que se mantiene todavía activo, y también a los que se suman una serie de grupos delincuenciales que operan en diferentes sectores de ese país suramericano. En horas de la mañana, un hombre identificado como José Aldemar Rojas, quien conduciendo un vehículo pick-up, rompió el cerco de seguridad del punto de ingreso a la Escuela de Policía General Santander, en donde era realizado en ese momento una ceremonia militar. El hombre aceleró su vehículo e impactó contra una de las infraestructuras del lugar, del interior de esta escuela, y se produjo el estallido que dejó 9 muertos y hasta el momento 65 heridos, según las cifras oficiales. El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el lugar de los hechos y desde allí hizo un llamado a la unidad nacional. Afirmó que el pueblo colombiano no se doblegará y dio más detalles del atentado ocurrido en la capital colombiana. Voy a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Diego Molano, él es concejal de la ciudad de Bogotá. También está con nosotros Roy Barreras, él es senador por el partido de la U y presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República de Colombia. Y también está con nosotros Luis Emil Sanabria, él es presidente de Red de Paz, Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra. Y también se conecta con nosotros a través de Skype Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño, un territorio que está ubicado en el sur de Colombia, que tiene frontera con Ecuador, un territorio que a lo largo de la historia fue fuertemente golpeado por las incursiones de la guerrilla y con los problemas del narcotráfico fronterizo con Ecuador. Les recuerdo que ustedes también pueden participar en este debate a través de las redes sociales de France 24. Se las recuerdo, @France24_ES. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Comienzo entonces por preguntarles a nuestros invitados en el estudio el impacto que tiene este atentado ocurrido en la ciudad de Bogotá para un país que está tratando de dar pasos hacia adelante en términos de paz, que tiene una mesa de diálogo con el ELN, que ya tiene un acuerdo firmado con las FARC, pero que parece que este tipo de atentados devuelve un poco los pasos, que es muy fácil devolverse en vez de avanzar. ¿Quién quiere comenzar el debate? Bueno, Santiago, un saludo a todos, a Diego, a los demás compañeros, a Luis, a los panelistas, a Camilo, el gobernador de Nariño. Para los colombianos es una noticia muy dolorosa, lo digo desde mi posición, digamos, doblemente triste, porque tuve la responsabilidad de ser negociador del acuerdo de paz y tengo gran esperanza en que la paz pudiera ser completa y estable y duradera, pero todo acto terrorista es cobarde y lo primero que hay que hacer es repudiar ese acto terrorista. Y por supuesto el Estado tendrá que buscar y castigar a los responsables, pero también hay que decir que hicimos un acuerdo de paz. Y en el ambiente de ese acuerdo de paz, los atentados con carrobomba habían desaparecido de los noticiarios colombianos. Ahora, ante la existencia de otra insurgencia, usted mencionó que había una mesa de diálogo, está congelada la mesa de diálogo con el ELN. En mi opinión, cuando se cierran los espacios para el diálogo, lo que queda son las violencias, y hay que recordar que esa insurgencia del ELN lleva también 60 años, más de medio siglo, en conflicto en Colombia, y que la solución demostrada en el mundo y en Colombia para acabar estos largos conflictos es la solución dialogada. Si usted cierra las posibilidades del diálogo, lo que hace es recrudecer las violencias, lo que le sirve a los extremistas radicales de los dos lados. Sí, Diego Molano, ¿qué impacto tiene esto para la sociedad de los colombianos, para los bogotanos, los capitalinos? Colombia y Bogotá están de luto hoy porque este es un atentado no solo contra una universidad, que es donde se forman los policías de Colombia, sino contra todos los colombianos y contra la ciudad de Bogotá, por eso estamos de luto. Pero la verdad es que aquí hay que responder, apoyar el llamado que ha hecho el presidente Iván Duque de todos unidos en Colombia, enfrentarnos a este terrorismo y no doblegarnos. Y la verdad es que lo que sucedió en este atentado, por supuesto, es el resultado de una paz mal negociada. Porque precisamente después del evento del acuerdo de paz, lo que ha venido sucediendo es deteriorándose las condiciones de cumplimiento de ese acuerdo por parte de los mismos miembros de la FARC que la negociaron.
Hoy Colombia no tiene una FARC, tiene 3 FARC. Tiene una FARC en el Congreso como partido político, tiene unas disidencias de la FARC metidas en las drogas y tienen otras que se quitaron sus brazaletes y ahora hace parte de grupos disidentes o del ELN, donde el fenómeno del narcotráfico es lo que los moviliza. Y hace pocas semanas, hace unos días ya, Iván Márquez, uno de los negociadores, anunció que había que volver a la lucha armada porque no le habían cumplido, cuando él fue el que incumplió. Esa señal, ¿qué significaba? ¿Sería este tipo de ataque? Y por el otro lado, el ELN es un grupo que el Estado colombiano, el gobierno anterior, también con múltiples oportunidades buscó avanzar en negociaciones y también da una señal ayer con un secuestro de ciudadanos colombianos de una operadora privada en la zona del Catatumbo, cerca a Venezuela. Da señales de violencia o puede ser también este ataque. Aquí es resultado de una paz mal negociada que nos vuelve a retroceder al pasado y nos deja en una ciudad angustiada, una ciudad desesperanzada. Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño, que nos escucha a través de Skype. ¿Una paz mal negociada? ¿Está usted de acuerdo con esa opinión? Primero, permítame expresar el repudio, el rechazo a este atentado en la capital de la República, en Bogotá. Lo hacemos desde el sur, desde Nariño. Bueno, tenemos problemas con el audio de uno de nuestros invitados, del invitado que está en conexión remota, Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño. Le traslado entonces la pregunta a Luis Emil Sanabria. ¿Usted cree que hay una paz mal negociada y que está presentando fisuras ese acuerdo de paz en Colombia? No, yo creo que hay una paz incumplida. Una paz incumplida fundamentalmente por el Estado y por el gobierno colombiano, en la medida en que no promovieron, no continuaron con la implementación, con los acuerdos, con lo pactado, pero por supuesto también esto tiene que ver con mensajes de guerra que hace unos meses estamos recibiendo, mensajes de guerra de personas, de partidos, de dirigentes políticos y del mismo gobierno que incentivan la posibilidad de volver a lo mismo, la receta de más de 60 años, la guerra, la confrontación. Yo creo que esta lamentable situación, que este hecho de hoy que nos enluta, que nos duele, porque son colombianos y colombianas las que mueren, las que son afectados en su vida, en su familia, nos debe poner a reflexionar. No por el camino nuevamente de la guerra, que es el camino que hemos tenido, de niños huérfanos, de personas que mueren en las minas, de personas que mueren en los combates, sean guerrilleros, soldados o policías, sino por el camino de la paz, a explorar una política de paz de Estado, que el Estado no se eche para atrás, sino que al contrario, nos llame a esa unidad. Yo estoy de acuerdo con ese llamado del presidente a la unidad para rodear la paz. Yo no creo que sea el momento de la unidad para avanzar hacia la guerra, hacia los rompimientos, sino para seguir explorando. ¿Quién dijo que el camino de la paz era fácil? Nadie nos ha dicho eso. El camino de la guerra sí es un camino fácil, porque para la guerra hay tecnología, hay armas, hay dinero, sí, pero para el de la paz no. Es un llamado a la unidad cuando el partido del presidente Duque ha sido uno de los partidos que ha promovido y promovió en su campaña durante la época del referendo en Colombia. Es uno de los artífices de esa polarización, de esa división que ha habido en la sociedad colombiana hasta el momento. ¿No cree usted esa...? Bueno, Santiago, pero permítame decir algo. Yo creo que en el mundo está claro, y sé que nos ven en otros países, ven en Francia, hay una tendencia global de una derechización radical en la que gobiernos radicales de derecha necesitan la existencia de un enemigo para justificar reacciones de fuerza. Es lo que pasaba en Brasil con Bolsonaro, lo que pasa en Austria con Kurz, con el propio Trump y antes con Bush. Por supuesto, fíjese en la diferencia, la versión del doctor Diego Molano, que ha sido en el pasado un hombre sensato, es una versión perversa. Y no tengo ninguna duda en decirlo. Es decir, se diferencia inclusive de lo que ha dicho de manera tranquila, sensata y adolorida el presidente de la República. El presidente de la República no ha salido a decirle a los colombianos que lo que ocurrió hoy es culpa de la paz mal hecha. Eso es una perversión. Echarle la culpa de la violencia a la paz no se le ocurre sino a las mentes más radicales. Tuvimos 60 años de estos atentados y de guerra y de violencia y 300.000 muertos y paró la guerra y pararon los atentados. Quedó pendiente la tarea de hacer la paz con la otra insurgencia del ELN y esa mesa se congeló. No ha habido voluntad de ninguno, tampoco del ELN, que ha sido una guerrilla torpe y una guerrilla cruel. No ha habido voluntad tampoco del gobierno de descongelar esa mesa para que la solución dialogada acalle esa nueva violencia. De manera que cuando no hay diálogo, hay violencia, pero echarle la culpa a la paz de la violencia sí es la mejor manera de devolverse allí sí al pasado de la guerra.
Señor Molano, su opinión. Yo creo que ese es un argumento falaz, doctor Roy, porque la paz nos la prometieron en esa negociación. Nos prometieron esencialmente que iba a volver la seguridad y la tranquilidad a la ¿Usted nos promete la guerra? No, ¿Eso le promete a los bogotanos? Yo lo que creo es que lo que nos prometieron en ciertos temas no han cumplido los jefes de la guerrilla. Entonces, dígame usted dónde están Iván Márquez y el Paisa, que fueron negociadores, que se comprometieron. Le digo dónde están los otros 12.000 que han cumplido. Claro, por eso, pero lo importante es quiénes están liderando los juegos del narcotráfico hoy, no en Colombia, sino puede que sea en Venezuela. Es interesante. Entonces, porque Diego Molano, en eso. Para que sepan los televidentes. Permítame, doctor Roy, que usted ya argumentó, yo le hago una argumentación muy tranquila. Ese argumento, por supuesto, me refiero a la paz no negociada porque a nosotros nos prometieron que se acababa el narcotráfico cuando las FARC entregaran las rutas. Nadie prometió eso. Claro que sí, eso ese fue el argumento principal. No está escrito, no está dicho. No dice en el acuerdo que entregar las rutas. El narcotráfico es un problema global. ¿Usted cree que un acuerdo de paz puede acabar el narcotráfico en México? Pero independiente del tema del narcotráfico, concentrémonos en lo que pasó hoy en Bogotá, que es lo que significa este atentado. Detrás de la fuerza que tienen hoy estos grupos, el ELN todavía, y las disidencias de las FARC, está el narcotráfico, que era un elemento esencial que hoy genera violencia en las regiones que dejó... ¿Y que es culpa de la paz? No, pero es claro. Apareció ahora. No hay narcotráfico hace 50 años. ¿Ustedes lo solucionaron? Tuvieron 8 años, lo solucionaron. Lo apostaron ustedes para doctor Molano, y genera la violencia. El narcotráfico es un tema global. No incumplieron por favor que no se pisen para poder escuchar lo que dice cada uno, para poder que haya debate sano. El presidente Duque había tenido 5 meses hasta el momento en los que gozó él de la paz, de la relativa calma que está presentando Colombia hasta este momento, y ahora ya se enfrentó con las verdaderas situaciones que tiene Colombia en esta construcción de la paz. Debido a eso, entonces, el cambio de discurso que tuvo hoy, un poco más conciliador. No, es que el discurso no ha cambiado, porque su plataforma, particularmente dijo, no voy a hacer trizas los acuerdos, y ha respetado y ha buscado implementar los acuerdos. Pero decía el doctor Luis, que aquí hay un incumplimiento del Estado que se originó en los acuerdos que había firmado el presidente Santos y que debía haber cumplido y no se avanzaron. Y hoy está recogiendo esa realidad el presidente Duque. Y esos incumplimientos, precisamente del gobierno que la firmó, han originado que hoy los jefes de la guerrilla estén diciendo que el Estado le incumplió. El presidente Duque está recogiendo ese acuerdo, buscando que se cumpla, pero como fue mal negociado, tiene este tipo de consecuencias, porque no está solucionando los problemas estructurales. Tiene que ver el acuerdo de las FARC con el atentado de hoy. Le pregunto, ¿usted que tiene que ver? Que hay fallos estructurales en este acuerdo que están saliendo a flote en este escenario? Bueno, hay fallas estructurales, por supuesto. Es mejor un mal pacto que una buena guerra. Eso es muy cierto. Por supuesto, todos quisiéramos desde nuestra casa y desde nuestro querer que el pacto o el acuerdo de paz nos hubiera dado la satisfacción total a cada uno de los más de 40 millones de colombianos y colombianas, pero es un pacto entre personas que hacían la guerra y que decidieron hacer la paz. Con todas sus falencias hay que respaldarlo, hay que reconocerlo y hay que cumplirlo, porque es la palabra empeñada de un Estado. Eso es lo más importante. Por supuesto, ligar eso al hecho de hoy, pues es una cosa como medio rara, pero digamos, ese hecho de hoy lo que nos indica es que hay que hacer más esfuerzos de paz, que todavía somos mezquinos con la paz. Yo pregunto, ¿cuántos recursos de los últimos destinados en nuestro presupuesto van para la paz? Para la paz, no para cumplir el acuerdo, que es una cosa, para la paz. ¿Dónde está la política de paz del Estado colombiano? ¿Dónde está el ir a las causas de estas violencias? ¿Dónde está la profundización de la democracia? ¿Dónde está el control político real? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la lucha contra la corrupción? Que hacen que un grupo o que una persona cometa estos hechos. Y estos hechos son lamentables, no solo contra la policía, contra nuestro Estado, contra nuestra sociedad. Y ahí es donde tenemos que pararnos los constructores y constructoras de paz. Ni un muerto más, ni una violencia más, ni un atentado más, ni un líder más asesinado en nuestro país para poder construir vida y sociedad. Incorporó al debate a Camilo Romero, ya restablecemos la conexión con él para oír su opinión frente a lo que sucedió hoy en la ciudad de Bogotá. Señor Romero, gracias por estar con nosotros, ya arreglamos el problema de audio que teníamos. Su opinión de lo que han discutido aquí sus compañeros panelistas. Bueno, primero un cordial saludo a los panelistas, a ustedes, a los televidentes, dar nuestra voz de rechazo total, contundente a lo que ha ocurrido con este atentado en Bogotá
por supuesto, la solidaridad con las víctimas, con sus familias, nuestro abrazo sincero. Yo creo que se usó una palabra que me parece apropiada por parte del último panelista, y es mezquindad. Yo creo que suficiente tuvo el país y el mundo no nos ha podido comprender ahora, y tenemos que decirle al mundo que no pudimos juntarnos en Colombia por la paz, que es un propósito común, que debería ser lo obvio, lo lógico. Eso no ocurrió en Colombia, por sectores representados como el señor Diego Molano, que está allí en el panel. Yo creo que es suficiente mezquindad de no habernos dejado juntar en la paz para que ahora pretendan no juntarnos en el dolor, no juntarnos en la tragedia, no juntarnos en este rechazo contundente al terrorismo, venga de donde venga. ¿Será que este hecho, en el que tiene a familias con dolor, en el que tiene al país en luto, no va a permitir que siquiera nos juntemos como colombianos en ese dolor, lo rechacemos de manera contundente y lo que hagamos es otro juego de dinámica política en Colombia, de división y de polarización? Al menos permitan un propósito común. No nos dejaron juntarnos en la paz, dejen juntarnos en el dolor a los colombianos. Aquí no es momento de vincular ese ejercicio de la paz con las FARC, que el país ya tuvo su expresión, a este atentado que debe juntarnos a todos los colombianos. No usen un atentado para seguir dividiendo la sociedad colombiana. Sí, señor Barreras, usted que fue uno de los negociadores en La Habana y conoce a profundidad el acuerdo que tiene el gobierno con la que era antes la guerrilla de las FARC, ¿era esperado este tipo de acciones dentro de las diferentes fases que seguían después de la firma del acuerdo y en la fase de implementación? ¿Se esperaban tipo de acciones así? A ver, no. ¿Qué se contempló siempre? En todos los procesos de paz exitosos en el mundo, hay, por supuesto, en el posconflicto riesgos de que los enemigos de la paz intenten echarla a perder. En Colombia hay por lo menos dos elementos adicionales que no hacían parte del acuerdo de paz. Uno, que es obvio, un fenómeno global que es la maldición de Colombia y de otros países, que es el narcotráfico. El narcotráfico es un problema global, se origina en la demanda de esos países, tiene otras discusiones, no vamos a dar ese debate aquí, pero pretender que si hacíamos un acuerdo de paz entre colombianos con la guerrilla más antigua y grande de América Latina íbamos a resolver el problema mundial del narcotráfico, por supuesto es absurdo. Y pensar que ahora hay que culpar a la paz que logramos de que exista el narcotráfico es mezquino y perverso. Pero sí, claro, sabíamos que había otra insurgencia, otra guerrilla, la del ELN, aún más difícil, aunque más pequeña, pero fundamentalista, compleja, que por supuesto ha cometido todos los errores y todas las crueldades también, que insiste en el secuestro, que es repudiable, y que probablemente sea la autora de este atentado cobarde y atroz. Pero es que la guerra es cobarde y atroz. Se trata de acabar las atrocidades. Nosotros demostramos que se podía acabar una guerra de 54 años con la guerrilla más grande, que era las FARC, en una mesa de diálogo. Y creo que hay que acabar esa otra atrocidad de la guerra con el ELN por la vía del diálogo. Pero claro, este dolor y la rabia que genera el atentado cobarde de hoy impulsa las voces guerreristas para decirnos: la paz fracasó, el diálogo fracasa, volvamos a la confrontación armada que dejó esos 300.000 muertos y que se ensayó como receta fracasada ya durante 54 años. Podemos volver a eso, pero los muertos no son los agentes de la guerra. Los muertos son los policías y los soldados y los campesinos humildes. Yo sí creo que este atentado, y quiero oír la opinión, recoger la opinión del gobernador Camilo Romero, me parece un llamado sensato que yo mismo recojo. No puede ser que el dolor del atentado terrorista hoy sea utilizado como instrumento para volver a dividirnos, para culpar a la paz o para culpar al gobierno. No, aquí lo único culpable de lo que ocurrió hoy son los terroristas que hicieron ese daño. Y hay unas causas estructurales. Deberíamos unirnos en el dolor, como ha dicho Romero, pero también en la búsqueda de soluciones que no son escalar la guerra, porque esa receta ya fracasó. ¿Y si hay posibilidad de una unidad de la sociedad colombiana, lo cree usted, señor Molano? Pues el presidente Duque ha llamado a la unidad y a no tener la polarización. Pero si precisamente lo que queremos hoy es recoger ese dolor y lograr una unidad, hay que encontrar unos puntos comunes y unos puntos de acuerdo. ¿Qué cuáles serían? Que por eso, por ejemplo, ahí, doctor Roy, usted dice que somos mezquinos frente al tema, pero es que mire cómo ustedes desconocen temas que ustedes mismos señalaron eran importantes. O no se pactó en el acuerdo de paz que el narcotráfico fuera un delito conexo al delito político. No se pactó, es una mentira. Claro, pero si usted lo incluyera... Cualquier televidente puede leer el acuerdo que está en la web. Pero ahí se pactó. No se pactó. De hecho,
Nunca, no hay una línea escrita. Fue este partido el que presentó. Le doy una un proceso. noticia. No, Yo que... mismo acabo de aprobar exactamente lo contrario. Y en el acuerdo de paz nunca se pactó esa conexidad. Claro que lo prometieron. Le dijeron al país, porque es que están pintando la guerrilla hoy. Hoy quieren desmarcar a las FARC, que era el principal grupo narcotraficante del mundo, que se financiaba del narcotráfico. Todas las revoluciones ahora, en el mundo son ilegales. Se le está señor justificando Molano. el narcotráfico político. No se justifica, claro. yo no justifico la violencia. No, es que... Pero soy un hombre de paz, soy un médico. Hoy usted está diciendo... Es un hecho histórico, Diego. Todas las revoluciones son ilegales, doctor ¿o no? Doctor Roy Barreras, usted que es un hombre de paz debe permitir hablar a su contraparte. Claro, pero diga verdades. Y yo le pido que oiga mis verdades, porque usted está diciendo unas verdades y quiere cambiar la historia. Entonces, el tema fundamental acá usted hoy está separando a las FARC del negocio del narcotráfico como si ese no originara violencia. De las grandes discusiones que tenemos hoy es, cerremos filas en torno al presidente Duque porque aquí no se puede volver a enfrentar el terrorismo. ¿Por qué vuelve a surgir el terrorismo? Porque el acuerdo de paz permitió impunidad, porque no ha pasado nada. O sea, antes del acuerdo no había terrorismo. No, claro, pero no ha permitido nada porque no hubo impunidad. Sí. No se ha solucionado, los jefes de la guerrilla están hoy tranquilos por allá haciendo narcotráfico. Esos precedentes son los que permiten que estos grupos sientan que a partir de presión pueden doblegar. O sea, antes del acuerdo no había guerra, ni había profundamente la muerte de los policías hoy. Rodeamos a nuestra policía, pero los precedentes nefastos de impunidad generan que estos grupos sientan que a punta de ataques al narcotráfico pueden doblegar el Estado como sucedió con el acuerdo de paz. Toda la voluntad del presidente Duque para enderezar este acuerdo de paz, pero también hay que cerrar filas y sentar unos precedentes de que al Estado colombiano no se le doblega a punta de bombas. Bueno, lo que denota este debate es que básicamente la sociedad colombiana está debatiendo los mismos puntos que ha venido debatiendo antes del acuerdo, durante el acuerdo y después del acuerdo, que es el tema del narcotráfico, el manejo de la justicia especial para la paz y la impunidad, que muchas personas creen que es lo que dejó ese acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. Su opinión, señor Sanabria. Bueno, yo creo que en este debate fundamental hay que entender que el narcotráfico, que pudo estar alimentando inclusive este atentado de hoy, porque ese atentado necesitó recursos, se invirtieron y perdimos vidas, y ahí alguien tuvo que haber puesto esos recursos. Lo más probable es que sean del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico ha permeado toda nuestra sociedad. El Estado, el gobierno, las guerrillas, los paramilitares, el Congreso de la República, los políticos, las ONGs. Sí, eso es el panorama completo. Echarle la culpa Colombia aquí a uno solo es... Pero además demuestra de que la política contra el narcotráfico ha fracasado. Eso totalmente. En Colombia y en el mundo ha fracasado. Eso es médico, como cuando se prolifera mucho una enfermedad, el cáncer y lo que sea, y aumentan las clínicas contra el cáncer. Pues lo que quiere decir es que no lo hemos estado controlando y eso, lo que estamos haciendo está mal hecho. Entonces, una cosa aquí hay que tener claridad. Hay que cumplir, pero sobre todo hay que avanzar. No nos podemos cansar de la paz. Colombia no ha podido experimentarle la paz. No hay ninguna generación hoy, no hay ningún colombiano vivo hoy que nos pueda decir por dónde construimos paz. Así que es una cosa que nos toca inventarla a los colombianos y a las colombianas, y en ese invento vamos a tropezar, vamos a tener dificultades, pero si desistimos de ella tan prontamente, en menos de 2 años de un acuerdo, pues vamos a tener muchos problemas. Yo creo que hay que avanzar, insistir, convocar a la sociedad colombiana a rodear la institucionalidad, pero a rodear la institucionalidad de la paz. No solamente la institucionalidad de la guerra. Antes de darle la palabra, señor Barreras, hablo con el señor Romero. Su opinión al respecto. ¿A los colombianos les cuesta vivir en paz? ¿No saben vivir en paz? A ver, yo le voy a dar esta apreciación. Yo me niego a creer realmente que la conclusión sea que el país sigue hablando y viviendo del narcotráfico y hablando del proceso de paz y hablando alrededor de eso. Eso le sirve solo a unos pocos. No le sirve a la inmensa mayoría del país. Yo quiero poner el punto en esto. Había sido este el momento en el que más se había podido expresar de manera libre, en paz, en democracia, la sociedad colombiana. La sociedad colombiana empezó a hablar de otros temas. La sociedad colombiana empezó a hablar de lo fundamental para que todos podamos vivir bien. Empezó a hablar ni más ni menos de la lucha contra la corrupción. Más de 11 millones de colombianos salieron a votar de manera libre. No por la cara de un político, no por un número, no salieron a votar motivados por transporte de los politiqueros, no salieron a votar en ese momento con refrigerios y comidas típicas, salieron a votar de manera consciente en contra de una clase política tradicional en este país. Salieron a votar de manera libre y se estaba expresando esa ciudadanía. Era el momento en el que la ciudadanía de manera libre por primera vez se había juntado
para ser capaz de enfrentar a una institucionalidad que no da garantías como la Fiscalía General de la Nación, y salen los ciudadanos del común, por encima de diferencias partidistas, a hacer un ejercicio de demostración política en democracia. Es decir, hay una nueva ciudadanía dispuesta a hablar de nuevos temas. Después de quitar ese fantasma de las FARC, después de que durante décadas se dijo que las FARC eran los culpables de todo, que si robaban en la esquina eran las FARC, que si había un atentado eran las FARC, que si había un secuestro eran las FARC, y muy posiblemente sí a todo eso, Colombia había dado un paso para que la ciudadanía se centre en lo fundamental y pueda avanzar en democracia. Hoy, este atentado lo que hace es regresarnos, es volver a hablar a lo que les interesa a unos pocos. Sin duda alguna, nosotros rechazamos el terrorismo venga de donde venga, pero también es cierto que hay quienes en Colombia están dispuestos a pasar por encima del dolor, por encima de los ciudadanos, por encima de la democracia, para volver a sembrar ese odio entre los colombianos y esa división entre los colombianos. Es allí donde la ciudadanía debe estar altiva y no debe perder el norte de seguir construyendo democracia. Bueno, su opinión es que hay un cambio de la agenda de conversación entre los colombianos y que hubo unos escenarios diferentes donde los colombianos pudieron expresarse, pero lo que denota esto es que todavía quedan muchos fantasmas todavía detrás de la sociedad colombiana que no han podido quedarse atrás definitivamente. Lo evidencia este atentado el día de hoy. Fantasmas, mano negra, le decía antes, que simplemente son los favorecidos de la guerra. A ellos, a los que usan el terrorismo, a esa mano negra, a esa mano oscura, así se le llamó durante muchas décadas en Colombia, la sociedad colombiana debe seguir altiva y evitar que sigan estos neopolíticos intentando sembrar el odio, siguiendo en la confrontación de los colombianos, volviendo al discurso del pasado. Hemos avanzado, no vamos a permitir que retrocedamos. Sí, señor Romero, le doy la palabra al doctor Barreras, que está aquí en el estudio con nosotros. Adelante. Yo creo que una voz esperanzadora. Lo primero es que recordemos la famosa frase de Churchill en medio de ese terrorismo y del terror de su propia guerra. Guarda la calma y sigue avanzando. Guarda la calma y sigue avanzando. El terrorismo es cobarde y pretende amedrentarnos a todos. Lo dijo bien hoy el presidente Iván Duque. No podemos permitir que nos amedrenten, que nos arrodillen. Este es un país lleno de maravillas, lleno de posibilidades, lleno de gente buena, lleno de oportunidades, lleno de buenas noticias. Yo creo, por ejemplo, y no soy miembro del partido de gobierno, que el presidente Iván Duque tiene toda la voluntad para sacar adelante este país. Y creo que él no es un hombre de guerra. Me parece que es un demócrata y que hay que ayudarle a resolver estos temas de violencia para que pueda administrar la riqueza de Colombia. Y creo que eso está pasando. La economía va bien, el turismo ha crecido, el país ha desarrollado nuevos sectores económicos, creativos. El país ha disfrutado de sectores que antes no podían visitarse. Este atentado, que es dolorosísimo y que causa 10 ciudadanos muertos, 3 de ellos extranjeros, no puede esconder ni las oportunidades, ni la esperanza, ni las posibilidades que tiene el país. El país ha cambiado para bien y el país tiene que seguir avanzando. Yo espero que ese pacto nacional sea un pacto que acabe la polarización y que el presidente Duque pueda polarizar, pueda superar inclusive las presiones de los sectores más radicales de su propio partido, que se llama el Centro Democrático, que lo conducen a ese guerrerismo y a esa receta fracasada de la guerra. Él es capaz de convocarnos a todos hacia una solución pacífica y a un país tranquilo y bien administrado. Yo creo en eso. Me queda un poco más de 5 minutos para terminar el programa. Quiero hacer las conclusiones con ustedes, que miremos un poco hacia el futuro. ¿Cuál es el escenario que va a haber en Colombia después de este atentado, el escenario político? ¿Quién podría estar detrás de este atentado? Comienzo con el señor Molano. Yo aquí lo que quiero señalar también es lo que yo hoy sentí en las calles de Bogotá. Bogotá fue uno de los epicentros más donde se propiciaron estos tipos de atentados terroristas, bombas como las del Nogal, bombas como las que sufrimos en el DAS por culpa de Pablo Escobar. Allí hoy en las calles de Bogotá había angustia, había falta de un espíritu, otra vez, como dice usted, optimista que tenía la ciudad, y hay una desesperanza muy grande, y ese sentimiento de desesperanza tiene que lograr que la ciudadanía vuelva a confiar, que confíe en aquello que el Estado le prometió.
el acuerdo de paz generó unas expectativas, por supuesto muchos estuvimos en desacuerdo y en democracia, no con división como lo señaló el doctor Romero, en democracia un país dijo no. Sin embargo, en ese mismo proceso se impuso una paz. Igual que el Brexit, están encartados con ese triunfo. Pero esa división... puntual porque tengo que darle la opinión esa división, ahí se origina la división del país, cuando no se respetó la democracia. Entonces, cuando no se respeta la democracia, por supuesto, no es que hoy somos unos pocos. En una mayoría dijo, queremos que se modifique ese acuerdo. Sí, señor y no Romero. se modificó. Y la polarización... Se hizo un nuevo acuerdo del Teatro Colón. La polarización... La verdad. Ya les doy la palabra para que terminen de debatir. Entonces, a mí me parece que, solo para terminar, a mí me parece que la polarización también se entiende cuando desde el otro lado, los que exigimos a que el Estado tenga una mayor fortaleza, donde no existe impunidad, también se nos respete y no nos digan militaristas y no nos digan que... Señor Romero, su opinión para el cierre, su opinión de conclusión de lo que viene para Colombia en términos políticos y después de lo ocurrido en Bogotá hoy. De verdad, muy puntual, por favor. La solidaridad en juntarse como sociedad colombiana, en sobrepasar este hecho, que nos dejen juntar en el dolor, ya que no nos dejaron juntar en la paz, y que sin duda alguna el pueblo colombiano será superior a estos dirigentes que utilizan la mezquindad de seguir dividiéndonos como sociedad, de echar la culpa a unos temas. Yo creo que la sociedad colombiana tiene la capacidad y la madurez de sobrepasar la mezquindad de sus dirigentes, y eso creo que es la expresión de una nueva ciudadanía, y hay que seguir alentando ese camino de la sociedad libre que cada vez se viene expresando de manera contundente. Senador Barreras, me quedan 50 segundos. Su opinión. Solidaridad con las víctimas. En esta hora lo que hay que hacer es darle todo el apoyo y el acompañamiento a los familiares de quienes murieron, de quienes están heridos, salvar todas las vidas que sean posibles, perseguir a los culpables del terrorismo e intentar evitar que haya nuevos atentados. En mi opinión, a través de la paz. En opinión de otros, a través de la confrontación armada. Para el cierre, Luis Emil Sanabria, adelante, conclusiones. Primero la vida, primero la paz, los derechos de la gente, esos seres humanos que sufren diariamente. Si somos capaces de poner primero la vida, somos capaces de salir adelante. Bueno, pues este fue el análisis que hemos hecho aquí en France 24, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de lo ocurrido hoy en la ciudad de Bogotá. Recuerde que usted también puede participar en este debate y dejar sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, @France24_ES. Nos puede dejar todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Siga con nuestra programación.